Mi nombre es Aurelio Romero. Tengo 72 años y hace 3 días mi yerno Eduardo me gritó: «Vete antes de que te eche». Esas palabras resonaron por toda la casa donde yo había vivido durante 40 años, la casa que había comprado con el sudor de mi frente, trabajando como chofer de camiones. 3 días después, ese mismo Eduardo estaba rogando de rodillas que volviera, porque se había dado cuenta de que sin mí, toda su vida cómoda se desmoronaba como un castillo de arena. Imagínate la situación. Después de trabajar toda mi vida manejando camiones de carga por las rutas del país, después de criar solo a mi hija Carmen cuando su madre murió en un accidente, después de permitir que Eduardo y Carmen vivieran en mi casa cuando se casaron para ahorrar dinero, mi propio yerno me trata como si fuera un intruso en mi propia propiedad. Don Aurelio me había gritado delante de toda la familia: «Esta casa necesita un solo jefe, y ese jefe soy yo. Si no está de acuerdo con mis reglas, vete antes de que te eche». Sus reglas. En mi casa. Si él hubiera sabido que durante los 5 años que llevaban viviendo conmigo, yo había estado pagando silenciosamente la mayoría de los gastos domésticos, mientras ellos creían que se las arreglaban solos con sus trabajitos de oficina. Si hubiera sabido que sin mi aporte económico invisible, no podrían haber mantenido ni siquiera la mitad del estilo de vida que tenían. Pero acá viene lo que Eduardo nunca se imaginó. Mientras él creía que era el hombre de la casa, que había tomado el control de la situación familiar, yo tenía las escrituras de la propiedad, las cuentas de todos los servicios a mi nombre, los contactos de todos los proveedores, y el conocimiento íntimo de cada detalle del funcionamiento de esa casa. Una casa que yo había mantenido y administrado durante décadas antes de que él apareciera en nuestras vidas. Esa noche, después de que mi yerno me echara de mi propia casa, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, iba a mudarme a un departamento pequeño y demostrarle a Eduardo exactamente lo que significaba manejar una casa sin la ayuda del viejo al que acababa de echar. Carmen y Eduardo estaban a punto de descubrir de la manera más brutal posible quién era realmente Aurelio Romero. Al día siguiente, cuando Eduardo trató de pagar la cuenta de la luz que había llegado con mora, se enteró de que todas las facturas estaban a nombre de Aurelio Romero y que el servicio había sido suspendido por falta de pago. Cuando llamó a la empresa eléctrica para preguntar cómo transferir el servicio, le dijeron que necesitaba la autorización del titular. El titular era yo, el viejo que supuestamente sobraba en la casa. Escuchá esta historia hasta el final y contame qué habrías hecho vos en mi lugar. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después va a cambiar tu manera de entender quién realmente sostiene los hogares familiares. Para que entiendas bien cómo llegué hasta acá, tengo que contarte mi historia desde el principio, porque Eduardo se había olvidado completamente de quién era el dueño de la casa donde vivía tan cómodamente. Hace 45 años, cuando tenía 27 años, compré esa casa trabajando como chofer de camiones de larga distancia. Era una casa sencilla de 3 dormitorios, en un barrio trabajador, pero para mí representaba el sueño de toda la vida: tener un hogar propio. En esa época los choferes de camión ganábamos bien si estábamos dispuestos a hacer rutas largas y sacrificar tiempo familiar. Yo manejaba un camión Scania de 18 ruedas, llevando carga desde Buenos Aires hasta Bariloche, desde Córdoba hasta Salta, desde Mendoza hasta Rosario. Pasaba semanas en la ruta, durmiendo en el camión, comiendo en paradas de camioneros, trabajando 16 horas por día. «Miriam», le decía a mi esposa cuando llegaba a casa después de 2 semanas en la ruta, «todo este sacrificio es para que algún día tengamos nuestra casa propia». Miriam trabajaba como costurera para ayudar con los gastos, pero el grueso de los ingresos venía de mi trabajo en las rutas. Durante 10 años ahorramos cada peso que pudimos. No salíamos a comer afuera, no comprábamos ropa de marca, no nos íbamos de vacaciones caras. Cada peso que sobraba iba a la cuenta de ahorros para la casa. «Aurelio», me decía Miriam cuando veía pasar alguna casa en venta, «algún día vamos a tener una casa así de linda». Cuando finalmente juntamos el dinero para el anticipo de la casa, fue el día más feliz de nuestras vidas. «Carmen», le dijo Miriam a nuestra hija de 5 años,
Esta va a ser tu casa para toda la vida. Carmen corrió por todos los cuartos vacíos gritando de la emoción. Papá, me dijo, ¿esta casa es nuestra de verdad? Sí, mi amor, le respondí. Esta casa la compramos con mucho trabajo y sacrificio. Los primeros años en la casa fueron hermosos. Carmen creció corriendo por el patio, jugando en su cuarto, invitando amigas a dormir los fines de semana. Yo seguía trabajando en las rutas, pero ahora el sacrificio tenía sentido porque volvía a mi casa propia, a mi propio hogar. Miriam se encargaba de todo el mantenimiento doméstico cuando yo estaba viajando. Cuando vuelvas, me decía por teléfono desde las paradas de camioneros, vas a ver que planté flores nuevas en el jardín o arreglé la canilla de la cocina que perdía agua. Éramos un equipo perfecto. Yo trabajaba para sostener económicamente la casa. Ella trabajaba para mantenerla funcionando día a día. Carmen creció viendo cómo sus padres se sacrificaban por el hogar familiar. Papá, me preguntaba cuando tenía 10 años mientras yo revisaba las facturas en la mesa de la cocina, ¿por qué trabajas tanto? Trabajo para que vos puedas tener un hogar lindo y seguro, Carmen, para que nunca tengas que preocuparte por dónde vas a vivir. Los valores del trabajo honesto y el sacrificio familiar estaban profundamente arraigados en nuestra casa. Cuando Carmen me acompañaba a pagar los servicios en el banco los sábados por la mañana, le explicaba cómo funcionaba la responsabilidad de mantener una propiedad. «Mirá, Carmen», le decía mientras hacíamos cola para pagar la luz, «esta factura es el costo de vivir cómodamente. Papá trabaja para que tengamos luz, gas, agua y todo lo que necesitamos». Carmen aprendió desde pequeña el valor de cada peso que se gastaba en la casa. «Papá», me decía cuando veía que compraba materiales para arreglar algo, «¿cuánto cuesta mantener la casa?» «Mucho dinero, Carmen. Por eso hay que cuidar todo lo que tenemos y no romper las cosas sin necesidad». Cuando Carmen tenía 15 años, pasó algo que cambió todo para siempre y que marcó profundamente su comprensión sobre la importancia de la estabilidad familiar. Miriam murió en un accidente de tránsito cuando volvía del trabajo. Un colectivo se pasó un semáforo en rojo y chocó el auto donde ella viajaba como pasajera. Murió en el acto, sin posibilidad de despedirse, sin tiempo para prepararnos para la pérdida. El dolor de perder a Miriam fue devastador para ambos, pero además me enfrentó a un desafío enorme. ¿Cómo criar sola a Carmen siendo un camionero que pasaba semanas fuera de casa? «Carmen», le dije la noche del funeral mientras estábamos solos en la casa, que se sentía demasiado silenciosa. «Ahora somos solo vos y yo. Pero te prometo que vas a tener el mejor hogar posible, el mismo hogar que mamá quería para vos». La muerte de Miriam nos unió de una manera muy especial. Carmen, que tenía 15 años, se convirtió en mi compañera de vida de una forma que probablemente no habría pasado si su madre hubiera vivido. «Papá», me decía cuando llegaba de viajes largos, «te extrañé mucho. La casa está muy callada cuando vos no estás. Tuve que reestructurar completamente mi trabajo y mi vida. Ya no podía hacer rutas largas porque tenía que estar cerca de Carmen para asegurarme de que estuviera bien, de que hiciera las tareas del colegio, de que tuviera apoyo emocional después de perder a su madre. Dejé el camión de larga distancia que manejaba desde hacía 15 años y conseguí trabajo con un camión más chico, haciendo distribución local en la ciudad. Ganaba casi la mitad de lo que ganaba antes, pero podía volver a casa todas las noches. «Papá», me decía Carmen cuando tenía 17 años y entendía mejor los sacrificios que había hecho por ella. «Vos trabajaste menos para estar conmigo después de que murió mamá». «No trabajé menos, Carmen. Trabajé diferente. Todo lo que hice fue para que vos no te sintieras sola. El sacrificio económico fue considerable. Pasar de rutas largas bien pagas a distribución local significó reducir nuestros ingresos familiares a más de la mitad. Tuvimos que aprender a vivir con menos dinero, pero nunca nos faltó lo esencial». Carmen le explicaba cuando me preguntaba por qué ya no podíamos comprar ciertas cosas. «Ahora ganamos menos, pero ganamos en tiempo juntos. El tiempo vale más que el dinero». Durante esos años difíciles después de la muerte de Miriam, la casa se convirtió en nuestro refugio absoluto. «Esta casa es lo único que nos queda de mamá», me decía Carmen
cuando estábamos organizando las cosas de Miriam que no podíamos tirar. Acá están todos nuestros recuerdos familiares. Carmen estudió para ser maestra jardinera en el instituto terciario local, y yo trabajé turnos dobles durante toda su carrera para poder pagar las cuotas mensuales sin que ella tuviera que trabajar mientras estudiaba. Papá, me dijo el día de la graduación, con lágrimas en los ojos, gracias por hacer posible que pudiera estudiar sin preocuparme por el dinero. Sé que trabajaste muchísimo extra para pagarlo. Después de recibirse, Carmen consiguió trabajo en un jardín de infantes municipal y empezó a ganar su propio dinero por primera vez en su vida. Papá, me dijo cuando cobró el primer sueldo y me mostró el recibo, ahora yo puedo ayudar con todos los gastos de la casa. Quiero pagar la mitad de todo. Carmen, le respondí, vos ahorrá tu dinero para tu futuro, para cuando te cases, para cuando tengas tu propia familia. La casa la sigo manteniendo yo. Era una decisión que después me iba a complicar la vida, porque Carmen se acostumbró a que yo me hiciera cargo de todos los gastos importantes. Durante esos años de convivencia solo con Carmen, desarrollamos rutinas familiares muy específicas que nos daban estabilidad. Cenábamos juntos todas las noches a las 8, hablábamos de su trabajo con los chicos del jardín, planeábamos las compras del fin de semana, arreglábamos juntos el jardín los domingos. «Papá», me decía Carmen cuando estábamos podando las plantas que había puesto Miriam, «me gusta que tengamos estas rutinas. Me hacen sentir que tenemos una familia completa, aunque seamos dos». La casa se había convertido en nuestro proyecto conjunto. «Acá cocinaba mamá», me decía Carmen cuando estábamos en la cocina. «Acá me ayudaba con los deberes, cuando pasábamos por el comedor. Acá se sentaba a coser, cuando limpiábamos el living». Cada rincón tenía historia familiar, cada mueble tenía recuerdos, cada mejora que hacíamos era en honor a la memoria de Miriam. Cuando Carmen tenía 28 años y llevaba 5 años trabajando como maestra, conoció a Eduardo en el jardín de infantes donde trabajaba. Eduardo era maestro de educación física en la misma escuela, tenía 30 años y venía de una familia de clase trabajadora similar a la nuestra. Era un chico simpático, trabajador, que parecía querer genuinamente a Carmen. «Papá», me dijo cuando llevaba 3 meses saliendo con él, «Eduardo es diferente a todos los chicos que conocí. Es serio, responsable, tiene proyectos claros para el futuro, me trata muy bien». Durante el noviazgo que duró 2 años, Eduardo fue siempre respetuoso y considerado conmigo. Me incluía en las conversaciones cuando venía a casa, valoraba mis consejos sobre la vida y el trabajo, me consultaba sobre temas prácticos como arreglos del auto o decisiones financieras. «Don Aurelio», me decía cuando cenábamos los tres, «Carmen me contó todo lo que usted hizo por ella después de que falleció su esposa. Es admirable cómo la crió solo siendo camionero. No debe haber sido fácil». Eduardo entendía y respetaba la relación especial que Carmen y yo habíamos desarrollado después de la muerte de Miriam. «Don Aurelio», me dijo una vez, «entiendo que usted y Carmen tienen una relación muy cercana. Yo no vengo a cambiar eso, sino a sumarme a la familia». Durante esos 2 años de noviazgo, Eduardo venía a casa 3 o 4 veces por semana. Cenaba con nosotros, miraba televisión en el living, ayudaba con pequeñas tareas domésticas cuando se lo pedía. «Es como tener un hijo», le comenté a mi hermano mayor, cuando me preguntó qué me parecía el novio de Carmen. «Eduardo se porta como si fuera familia». Carmen y Eduardo se comprometieron después de 2 años de novios y empezaron a planificar la boda y la vida en común. «Papá», me dijo Carmen cuando me contó del compromiso, «Eduardo y yo queremos casarnos el año que viene, pero tenemos un problema económico que queremos consultarte». El problema era real y más complejo de lo que habían calculado inicialmente. Los sueldos de maestros del municipio eran bajos, apenas 1,500 pesos por mes cada uno, y los alquileres en la ciudad habían subido muchísimo en los últimos años. Con los ingresos de Carmen y Eduardo juntos, 3,000 pesos mensuales, apenas alcanzaban para pagar un alquiler básico de 2,000 pesos, sin dinero para muebles, electrodomésticos, gastos de mudanza, o mantener un nivel de vida decente. «¿Qué piensan hacer?», les pregunté cuando me explicaron los números. «Bueno, don Aurelio»,
me respondió Eduardo con cierta timidez. Estábamos pensando si nos daría permiso para vivir acá en su casa durante un tiempo, hasta que podamos ahorrar dinero suficiente para independizarnos completamente. Era una propuesta que tenía lógica económica y familiar. La casa tenía espacio suficiente: 3 dormitorios, 2 baños, living amplio, cocina grande, patio. Carmen era mi hija y tenía derecho natural a vivir allí. Eduardo parecía un yerno trabajador, respetuoso y responsable. Por supuesto, les dije después de pensarlo durante unos días. Esta es la casa de Carmen desde que nació, y ahora también puede ser tu hogar, Eduardo. Pero tenemos que organizarnos bien para que la convivencia funcione. Establecimos algunas reglas básicas antes de la boda. Eduardo y Carmen se harían cargo de sus gastos personales: ropa, salidas, regalos, gastos de trabajo. Colaborarían con las compras de comida y algunos gastos menores de la casa. Yo seguiría haciéndome cargo de todos los gastos importantes: servicios, impuestos, mantenimiento, reparaciones, seguros. Don Aurelio, me dijo Eduardo cuando discutimos el arreglo, le prometemos que vamos a ser respetuosos con su hogar y que en cuanto podamos juntamos suficiente dinero, nos vamos a independizar. Se casaron en una fiesta hermosa que yo pagué la mitad y se mudaron al dormitorio principal de la casa. Don Aurelio, me dijo Eduardo después de la boda, gracias por permitirnos vivir acá. Le prometo que vamos a ser respetuosos y que en cuanto podamos nos independizaremos. Los primeros meses de convivencia fueron armoniosos. Eduardo y Carmen ocuparon el dormitorio grande. Yo me quedé en mi cuarto de siempre y compartíamos los espacios comunes sin problemas. Don Aurelio, me decía Eduardo cuando cenábamos juntos, está bueno esto de vivir en familia. Los chicos de hoy se pierden la experiencia de la familia extendida. Eduardo ayudaba con algunos gastos menores de la casa. Compraba comida de vez en cuando, pagaba el cable ocasionalmente, colaboraba con gastos pequeños. Pero los gastos principales, escritura, impuestos, servicios, mantenimientos, seguros, seguían siendo responsabilidad mía. Carmen, le pregunté a mi hija después de 6 meses, ¿cómo van con el plan de ahorro para independizarse? Bien, papá, pero es más difícil de lo que pensábamos. Los gastos son muchos y los sueldos son bajos. Durante el segundo año de convivencia, empezaron a nacer los problemas. Eduardo comenzó a actuar como si fuera el hombre de la casa, tomando decisiones sobre gastos, sobre mejoras, sobre invitaciones, sin consultarme. Carmen, le dije a mi hija, Eduardo está empezando a comportarse como si fuera el dueño de la casa. Papá, me respondió Carmen, Eduardo se siente responsable por nuestra familia. Es normal que quiera tener voz en las decisiones domésticas. Voz en las decisiones domésticas de una casa que no era suya, que no pagaba, que no mantenía. Durante el 3er año, Eduardo empezó a quejarse abiertamente de mi presencia. Carmen, le escuché decirle a mi hija cuando pensaba que yo no estaba escuchando, necesitamos más privacidad familiar. Tu papá siempre está presente en todo. ¿Pero qué querés que haga, Eduardo? Esta es su casa. Sí, pero nosotros también vivimos acá. Necesitamos nuestro espacio. Nuestro espacio. En mi casa. Como si mi presencia en mi propio hogar fuera una intromisión en su vida de pareja. Los roces se intensificaron durante el 4.º año. Eduardo dejó de incluirme en las conversaciones familiares. Empezó a tomar decisiones unilaterales sobre la casa. Comenzó a invitar a sus amigos sin preguntarme si me parecía bien. Don Aurelio, me dijo un día, Carmen y yo queremos remodelar la cocina. ¿Con qué dinero?, le pregunté. Nosotros ponemos la mano de obra y usted pone los materiales, me respondió, como si yo fuera el financista de sus proyectos de decoración. También empezó a cuestionar mis hábitos domésticos. Don Aurelio, me decía, puede no usar la televisión después de las 10 de la noche. Nosotros nos acostamos temprano. Eduardo, le respondí, esta es mi casa. Uso la televisión cuando quiero. Pero, don Aurelio, vivimos todos juntos. Tiene que haber respeto mutuo. Respeto mutuo que él no mostraba hacia el dueño de la casa. El punto de quiebre llegó hace una semana, durante una discusión sobre las vacaciones familiares. Eduardo había planificado un viaje a las sierras con Carmen sin consultarme. Don Aurelio, me informó, Carmen y yo nos vamos 15 días a Córdoba.
¿Quién va a cuidar la casa?, le pregunté. Usted, me respondió. Total, usted siempre está acá. Eduardo, le dije, no soy el cuidador de mi propia casa para que ustedes se vayan de vacaciones. Don Aurelio, usted ya tuvo su época de viajar. Nosotros somos jóvenes y necesitamos divertirnos. ¿Mi época de viajar? Eduardo, yo trabajé 40 años para comprar esta casa. No me vengas a decir cuándo es mi época de qué. Ahí empezó la discusión que cambió todo para siempre. Don Aurelio, me dijo Eduardo con una actitud que nunca le había visto, esta casa necesita reglas claras. No puede ser que cada decisión familiar tengamos que negociarla con usted. Eduardo, esta es mi casa. Las reglas las pongo yo. Don Aurelio, Carmen y yo somos una familia independiente. Necesitamos tomar nuestras propias decisiones sin tener que pedirle permiso constantemente. ¿Familia independiente? ¿En mi casa? Sí, don Aurelio. Nosotros pagamos parte de los gastos, trabajamos, mantenemos la casa limpia. Esta casa es también nuestra. Eduardo, vos pagás la comida de vez en cuando. Yo pago todos los gastos importantes. Don Aurelio, nosotros contribuimos según nuestras posibilidades, pero eso no le da derecho a controlar nuestra vida familiar. ¿Controlar su vida familiar? Eduardo, ustedes viven en mi casa gratis hace 5 años. No gratis, don Aurelio. Nosotros aportamos trabajo, mantenimiento y parte de los gastos. Eduardo, ustedes aportan migajas comparado con lo que cuesta mantener esta casa. Y ahí llegó la frase que me partió el alma. Don Aurelio, si no está conforme con nuestro aporte, vete antes de que te eche. Esta casa necesita un solo jefe, y ese jefe soy yo. Carmen se quedó callada durante toda la discusión. Eduardo siguió gritando. Estoy cansado de tener que negociar cada decisión con usted. Carmen y yo somos adultos que necesitamos manejar nuestra propia casa. ¿Su propia casa, Eduardo? Sí, nuestra propia casa. Vivimos acá hace 5 años. La mantenemos, la cuidamos, pagamos gastos. Es tanto nuestra como suya. Eduardo, vos no pagás ni los impuestos de esta casa, porque usted no nos deja. Siempre se hace cargo de todo para después echárnoslo en cara. ¿Para echárselo en cara? Eduardo, yo mantengo esta casa con mi jubilación. Don Aurelio, su jubilación no le da derecho a maltratarnos. O acepta que esta casa se maneja con reglas familiares modernas o se va. Carmen finalmente habló. Eduardo, no le hables así a papá. Carmen, tu papá tiene que entender que nosotros no somos inquilinos. Somos familia y esta casa es nuestro hogar tanto como el de él. Esa noche me fui a dormir sintiéndome echado de mi propia casa por un yerno que se creía el dueño de lo que no había construido, no había pagado, no había mantenido. Al día siguiente decidí hacer algo que iba a enseñarle a Eduardo exactamente quién era el dueño de esa casa. Busqué un departamento pequeño de un ambiente en alquiler y firmé el contrato inmediatamente. Si Eduardo quería ser el jefe de la casa, iba a ser el jefe de todo. Gastos, problemas, responsabilidades. Carmen, le dije a mi hija esa tarde, me voy a vivir a un departamento. ¿Por qué, papá? Porque tu marido me echó de mi propia casa. Papá, Eduardo estaba enojado. No hablaba en serio. Carmen, yo no voy a vivir donde no soy bienvenido. Esa noche empaqué mis cosas personales. Ropa, algunos libros, las fotos de mi difunta esposa, mis documentos. Don Aurelio, me dijo Eduardo cuando vio las valijas, no hace falta que se vaya. Podemos conversar las cosas. Eduardo, le respondí, vos me dijiste que me fuera antes de que me echaras. Te estoy haciendo el favor. Al día siguiente me mudé al departamento de un ambiente que había alquilado a 15 cuadras de mi casa. Un espacio pequeño, básico, pero donde nadie me iba a echar porque lo pagaba yo. El primer día Eduardo y Carmen creyeron que era una rabieta temporal. Papá va a volver en unos días cuando se le pase el enojo, le escuchó decir Carmen a Eduardo por teléfono. Pero el segundo día empezaron los primeros problemas. La factura de la luz llegó con segunda mora y el servicio fue cortado. Eduardo llamó a la empresa eléctrica para pagar. Señor, le dijeron, esta factura está a nombre de Aurelio Romero. Necesitamos autorización del titular para recibir el pago. Pero yo vivo en la casa, explicó Eduardo.
La casa puede estar alquilada o puede vivir ahí de prestado, le respondieron, pero el titular del servicio es quien tiene que autorizar los pagos. Eduardo me llamó por teléfono. Don Aurelio, me dijo, necesito que autorice el pago de la luz. Eduardo, le respondí, vos me dijiste que eras el jefe de la casa. Los jefes se hacen cargo de todo. Don Aurelio, pero la factura está a su nombre. Entonces transfiera el servicio a tu nombre, Eduardo. ¿Cómo hago eso? Llama a la empresa y pregúntales qué papeles necesitas. Eduardo llamó a la empresa eléctrica. Para transferir un servicio, le explicaron, necesita autorización por escrito del titular actual, más copia de escritura del inmueble, más comprobantes de ingresos del nuevo titular. Autorización por escrito que yo no pensaba dar. Copia de escritura que estaba a mi nombre. Comprobantes de ingresos de Eduardo que no eran suficientes para garantizar el servicio de una casa tan grande. El segundo día también llegó la factura del gas con mora. Mismo problema. Estaba a nombre de Aurelio Romero. Mismo requisito de autorización del titular. El tercer día llegó la factura del teléfono con amenaza de corte. Eduardo se encontró con que no podía pagar ningún servicio de la casa porque todos estaban a mi nombre. Carmen, me llamó mi hija. Papá, tenés que volver. Eduardo no puede hacerse cargo de los servicios. ¿Por qué no puede, Carmen? Porque están todos a tu nombre. Entonces que los transfiera a su nombre, Carmen. Él dijo que era el jefe de la casa. Papá, pero es complicado transferir todo. Carmen, tu marido me echó de mi casa. Ahora que se haga cargo de las consecuencias. El cuarto día se rompió la caldera y no había agua caliente. Eduardo llamó al gasista, que siempre arreglaba los problemas de la casa. ¿Don Aurelio?, le preguntó el gasista. No, soy Eduardo, el yerno. ¿Está don Aurelio? No, él se mudó. Bueno, cuando vuelva don Aurelio que me llame. Eduardo llamó a otros gasistas, pero cuando explicaba que no era el dueño de la casa y que el dueño se había mudado, ninguno quería tomar el trabajo sin autorización del propietario. El quinto día se tapó el desagüe principal de la casa y empezó a salir agua servida por el patio. Eduardo llamó al plomero que siempre solucionaba esos problemas. ¿Aurelio?, le preguntó el plomero. No, soy el yerno. ¿Dónde está Aurelio? Se mudó. Que me llame cuando vuelva. Para el sexto día, Eduardo y Carmen estaban viviendo sin luz, sin gas, sin agua caliente, con desagües tapados y sin poder solucionar ningún problema porque todos los proveedores de servicios conocían únicamente a Aurelio Romero. Don Aurelio, me llamó Eduardo el séptimo día por la mañana, necesitamos hablar urgentemente. ¿Qué necesitas, Eduardo? Necesito que vuelva a la casa. ¿Por qué? Porque no puedo manejar todos los problemas que están surgiendo. Eduardo, vos me dijiste que eras el jefe de la casa. Sí, don Aurelio, pero no sabía que iba a ser tan complicado. ¿Qué es lo complicado, Eduardo? Todo está a su nombre. Los servicios, los proveedores, todo. Sin usted acá, no puedo resolver nada. Eduardo, hace una semana me dijiste que me fuera antes de que me echaras. Don Aurelio, yo estaba enojado, no lo decía en serio. ¿Vos no lo decías en serio, Eduardo? No, don Aurelio, yo respeto que esta es su casa. Esa tarde, Eduardo vino al departamento donde yo estaba viviendo. Cuando abrí la puerta me sorprendió verlo. Tenía ojeras, se veía agotado, estaba visiblemente angustiado. Don Aurelio, me dijo, ¿puedo pasar? Pasa, Eduardo. Se sentó en el único sillón del departamento, y antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, empezó a llorar. Don Aurelio, me dijo entre lágrimas, me equivoqué feo. ¿En qué te equivocaste, Eduardo? En creer que podía manejar la casa sin usted, en creer que usted sobraba, en creer que yo era el jefe. ¿Y por qué creías eso, Eduardo? Porque soy un idiota, don Aurelio, porque me confundí, porque pensé que vivir en la casa me daba derechos que no tengo. Era la primera vez en 5 años que Eduardo reconocía que no tenía derechos sobre mi casa. Eduardo, le dije, vos me echaste de mi propia casa. Lo sé, don Aurelio, y me siento como el peor yerno del mundo. ¿Por qué te sentís así? Porque recién ahora me doy cuenta de todo lo que usted hacía para que la casa funcionara, todo lo que pagaba, todo lo que organizaba.
todos los problemas que resolvía sin que nosotros nos diéramos cuenta. ¿Qué problemas, Eduardo? Los servicios, el mantenimiento, las reparaciones, los impuestos, todo. Nosotros vivíamos cómodamente porque usted se encargaba de todo. Era exactamente la conversación que había estado esperando durante 5 años. Eduardo, le dije, lo que más me dolió no fueron los gritos, sino la falta de respeto. ¿Cómo es eso, don Aurelio? Durante 5 años, ustedes vivieron en mi casa pagando gastos mínimos. Yo cubría todo lo importante con mi jubilación. Pero vos actuabas como si fueras el dueño. Tiene razón, don Aurelio. Yo me confundí sobre mi lugar en la casa. ¿Qué pasó para que te confundieras, Eduardo? Supongo que como vivíamos ahí hace tanto tiempo, empecé a sentir que la casa era mía también. Pero me olvidé de que usted la pagó, la mantiene y es el verdadero dueño. Eduardo, vos podés sentir que la casa es tu hogar, pero eso no te da derecho a echarme. Lo sé, don Aurelio. Lo sé y me avergüenzo. Durante la siguiente hora, Eduardo me contó en detalle cómo habían sido esos días sin mí en la casa, y por primera vez entendí la magnitud real de lo que había estado haciendo invisiblemente durante 5 años. Sin luz durante 3 días, sin gas durante 4 días, sin poder arreglar nada porque todos los contactos de servicios técnicos, plomeros, electricistas y gasistas me conocían a mí desde hacía décadas, no a él. Don Aurelio, me explicó Eduardo con lágrimas en los ojos, el primer día pensé que iba a ser fácil, que solo tenía que llamar a las empresas de servicios y explicar que era el yerno. Pero cuando llamé a la luz para pagar la factura atrasada, me dijeron que solo el titular podía autorizar el pago. ¿Y qué les dijiste? Les expliqué que vivía en la casa con mi esposa, que usted se había mudado temporalmente, que yo me iba a hacer cargo de todos los gastos. Pero me dijeron que sin su autorización por escrito no podían recibir mi dinero. Eduardo había descubierto que ser residente de una casa no te da automáticamente derechos sobre los servicios. Don Aurelio, continuó, después llamé al gas, al agua, al teléfono. Misma respuesta en todos lados. Solo el titular puede modificar las cuentas. Pero el problema no se limitaba a los servicios públicos. Eduardo también había descubierto que todas las relaciones comerciales que mantenían la casa funcionando estaban establecidas conmigo, no con él. Don Aurelio, me dijo, cuando se rompió la caldera el segundo día, llamé al gasista que siempre viene. Me preguntó por usted, le expliqué que se había mudado y me dijo que cuando volviera le mandara saludos. No quiso arreglar la caldera. Me dijo que él trabajaba para usted hace 15 años, que tenía una relación de confianza con usted, pero que no conocía a ningún Eduardo, que cuando usted volviera a la casa, lo llamara para resolver el problema. Eduardo había aprendido que las relaciones comerciales no son transferibles. Durante 15 años yo había desarrollado confianza con ese gasista. Había pagado puntualmente sus servicios. Le había recomendado otros trabajos. Esa relación no se transfería automáticamente a un yerno desconocido. Don Aurelio, me contó Eduardo, llamé a 3 gasistas diferentes que encontré en la guía telefónica. Todos me preguntaron si era el dueño de la casa. Cuando les expliqué que no, que era el yerno, me dijeron que necesitaban autorización del propietario para hacer trabajos importantes. Lo mismo había pasado con la pérdida de agua que apareció en el baño principal. Don Aurelio me explicó. El plomero que siempre arregla las cañerías me dijo, «Decile a don Aurelio que me llame cuando vuelva. Yo trabajo para él desde que compró la casa». No quiso ni siquiera mirar la pérdida. Eduardo había descubierto que durante 5 años había vivido protegido por una red de proveedores de servicios que tenían relaciones personales conmigo, no con él. Gasistas, plomeros, electricistas, jardineros, todos me conocían desde hacía décadas y no estaban dispuestos a trabajar para desconocidos sin mi autorización. Don Aurelio, me dijo, Carmen está muy mal. Llora todas las noches porque extraña que usted esté en casa. ¿Carmen está mal? Sí, don Aurelio. Dice que la casa se siente vacía sin usted, que no es lo mismo sin su papá, que se dio cuenta de que la casa sin usted no es hogar. Eso me emocionó mucho, porque significaba que Carmen había entendido algo importante, que mi presencia en la casa no era solo económica, sino afectiva y práctica. ¿Y vos cómo te sentís, Eduardo?
Me siento perdido, don Aurelio. Me siento como un chico que se creyó adulto y después descubrió que no sabía nada sobre manejar una casa. ¿Te diste cuenta de eso en una semana? Me di cuenta en el primer día, don Aurelio, cuando empezaron los problemas con los servicios y no pude resolver nada. Ahí entendí que usted no era solo el dueño que pagaba las cuentas, era el que tenía todas las relaciones, todos los contactos, todo el conocimiento necesario para que la casa funcionara. Era exactamente el reconocimiento que había estado esperando durante 5 años. Eduardo, le dije, ¿qué querés que haga? Que vuelva a casa, don Aurelio, que me perdone por haber sido tan estúpido, que me dé otra oportunidad de ser un buen yerno que respeta al dueño de la casa. ¿Y cómo sé que no vas a volver a confundirte sobre quién es el jefe? Porque ahora entiendo la diferencia entre vivir en una casa y ser dueño de una casa, don Aurelio. Nosotros vivimos ahí gracias a su generosidad. Sin usted, nosotros no podemos manejar nada. Eduardo, ¿vos realmente entendés cuál es tu lugar en mi casa? Sí, don Aurelio, mi lugar es el de un yerno que vive en la casa de su suegro, que agradece la oportunidad, que respeta las reglas del dueño, que ayuda en lo que puede, pero que no se confunde sobre quién toma las decisiones importantes. Era exactamente lo que necesitaba escuchar para considerar volver a casa. Eduardo, le dije, yo no quiero ser un dictador en mi casa. Quiero que sea un hogar cómodo para todos. Lo sé, don Aurelio, y usted nunca fue un dictador. Yo fui el que se sobrepasó, el que confundió hospitalidad con derechos de propiedad. ¿Estás dispuesto a vivir respetando que es mi casa? Sí, don Aurelio, totalmente dispuesto. Quiero vivir agradecido, no confundido. ¿Estás dispuesto a consultar conmigo las decisiones importantes sobre la casa? Sí, don Aurelio. Usted es el dueño. Las decisiones son suyas. Yo voy a opinar si me pregunta, pero voy a respetar que la última palabra la tiene usted. Eduardo había aprendido una lección que muchos yernos nunca aprenden, que vivir en la casa de tu suegro requiere humildad constante, no solo al principio. Me siento perdido, don Aurelio. Me siento como un chico que se creyó adulto y ahora no sabe cómo manejar las responsabilidades reales. ¿Qué querés que haga, Eduardo? Que vuelva a casa, don Aurelio, que me perdone por haber sido tan estúpido, que me dé otra oportunidad de ser un buen yerno. ¿Y cómo sé que no vas a volver a echarme? Porque ahora entiendo que usted es el dueño de la casa, don Aurelio, que nosotros vivimos ahí gracias a su generosidad, que sin usted nosotros no podemos manejar nada. Eduardo, ¿vos realmente entendés cuál es tu lugar en mi casa? Sí, don Aurelio. Mi lugar es el de un yerno que vive en la casa de su suegro, que agradece la oportunidad, que respeta las reglas del dueño, que ayuda en lo que puede, pero que no se confunde sobre quién manda. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Eduardo, le dije, yo no quiero ser un dictador en mi casa. Quiero que sea un hogar cómodo para todos. Lo sé, don Aurelio, y usted nunca fue un dictador. Yo fui el que se sobrepasó. ¿Estás dispuesto a vivir respetando que es mi casa? Sí, don Aurelio, totalmente dispuesto. ¿Estás dispuesto a consultar conmigo las decisiones importantes sobre la casa? Sí, don Aurelio, usted es el dueño. Las decisiones son suyas. Al día siguiente volví a casa después de una semana que había cambiado para siempre la dinámica familiar. Carmen me recibió en la puerta con lágrimas de emoción y una sonrisa que no había visto desde que era niña. «Papá», me dijo abrazándome fuerte, «esta semana horrible me hizo dar cuenta de que la casa sin vos no es hogar. Es solo un edificio vacío». Eduardo me ayudó a desempacar las pocas cosas que me había llevado al departamento de alquiler. «Don Aurelio», me dijo mientras cargaba mi valija, «esta es su casa. Nosotros somos huéspedes agradecidos que tenemos la suerte de vivir acá». Ya no decía nuestra casa, ya no hablaba de derechos o familia independiente. Había entendido su lugar real en mi hogar. Los días siguientes fueron reveladores sobre cuánto había estado haciendo invisiblemente durante años. Volví a hacerme cargo de todos los servicios de la casa, autoricé los pagos que estaban atrasados, llamé a todos los proveedores que habían rechazado trabajar con Eduardo. Restituí el funcionamiento normal del hogar que había construido durante décadas. «Don Aurelio», me dijo Eduardo después de una semana de ver cómo yo resolvía todos los problemas que él no había podido solucionar, «ahora entiendo por qué todos los técnicos lo conocen a usted
y no querían trabajar conmigo. ¿Entendés qué, Eduardo? Que durante 15 años usted construyó relaciones de confianza con todos los proveedores, que esas relaciones no se transfieren automáticamente, que yo era un desconocido para ellos. Eduardo había aprendido que mantener una casa no es solo pagar facturas, sino gestionar relaciones comerciales a largo plazo. Don Aurelio, me dijo, ¿cómo hago para pagarle todo lo que usted gasta manteniendo esta casa? Eduardo, le respondí, vos no podés pagarme el valor real de vivir en esta casa. Tu sueldo de maestro no alcanza para cubrir ni la mitad de los gastos reales. Entonces, ¿cómo puedo agradecerle adecuadamente? Respetando, Eduardo, respetando que esta es mi casa y que ustedes viven acá por mi generosidad, respetando que las decisiones importantes las tomo yo, respetando que cuando yo opino sobre algo, es el dueño de la casa el que está hablando. Lo respeto, don Aurelio, y lo voy a respetar siempre. Esta semana me enseñó la diferencia entre ser invitado y ser dueño. Durante el mes siguiente, Eduardo cambió completamente su actitud en la casa, y el cambio fue tan notorio que hasta los vecinos lo comentaron. Ya no tomaba decisiones unilaterales sobre nada. Me consultaba hasta las cosas más pequeñas. Agradecía explícitamente cada gesto de hospitalidad. Don Aurelio, me dijo hace poco cuando quería invitar a su hermano a almorzar el domingo. ¿Le molesta si invito a mi hermano a almorzar? Yo compro toda la comida y cocino. No me molesta, Eduardo, pero gracias por preguntar antes de decidir. Es su casa, don Aurelio. Usted decide quién entra y cuándo. También cambió completamente su manera de hablar sobre la casa, cuando tenemos visitas o cuando habla con amigos. Esta es la casa de don Aurelio. Les dice claramente a cualquiera que venga. Carmen y yo tenemos la suerte de vivir acá. Ya no dice nuestra casa. Ya no habla de derechos como pareja independiente. Siempre aclara quién es el verdadero dueño. Eduardo, le dijo un amigo suyo hace poco durante una visita, «¡Qué linda casa tienen!». «Gracias», respondió Eduardo, «pero esta casa es de don Aurelio. Nosotros vivimos acá gracias a su generosidad». Su amigo se sorprendió, porque normalmente la gente dice «nuestra casa», aunque esté alquilando. Pero Eduardo había aprendido a ser preciso sobre la propiedad. Carmen también desarrolló una nueva apreciación por mi presencia y mi aporte al hogar familiar. «Papá», me dijo hace poco mientras cenábamos, «esta semana que te fuiste me hice dar cuenta de que vos sos quien hace que esta casa funcione como hogar». «¿Cómo es eso, Carmen?» «No solo por la plata, papá. Por todo. Por tu experiencia, por tus contactos, por tu conocimiento de cómo manejar una propiedad, por tu presencia que nos da estabilidad. ¿Te diste cuenta de eso, Carmen?» «Sí, papá. Y me siento mal por no haberlo valorado antes. Eduardo y yo vivíamos cómodos y dábamos por sentado todo lo que vos hacías para que esa comodidad fuera posible. Los nietos que Carmen y Eduardo tuvieron 6 meses después del incidente también se benefician de esta nueva dinámica familiar donde los roles están claros. Abuelo Aurelio, me dice mi nieta Lucía cuando tiene 3 años, ¿esta casa es tuya?» «Sí, Lucía, es mía. ¿Y nosotros vivimos en tu casa?» «Sí, mi amor, ustedes viven en mi casa porque yo los quiero mucho y quiero que tengan un hogar lindo». «¿Y papá y mamá también viven en tu casa?» «Sí, Lucía, papá y mamá viven en mi casa. Yo soy el dueño y ellos son mis invitados especiales». Lucía está creciendo con claridad absoluta sobre las jerarquías familiares, sobre quién toma las decisiones, sobre quién merece respeto y agradecimiento. No va a tener las confusiones que tuvo su padre sobre derechos de propiedad. La experiencia también me enseñó a mí cosas importantes sobre límites familiares y sobre cómo establecer expectativas claras desde el principio. Durante 5 años, había permitido que Eduardo se confundiera gradualmente sobre su lugar en mi casa, porque yo no había establecido límites explícitos. «Carmen», le dije a mi hija durante una conversación reciente, «¿por qué crees que Eduardo se confundió tanto sobre su lugar en la casa?» «Porque vos nunca le dijiste claramente que era un invitado, papá. Al principio fue obviamente temporal, después se naturalizó tanto que él empezó a sentir que tenía derechos. Tenía razón. Mi generosidad silenciosa había creado ambigüedad sobre roles y expectativas.
Eduardo no se había despertado un día decidiendo ser irrespetuoso. Había desarrollado gradualmente una percepción incorrecta, porque yo no había marcado límites claros. Ahora, la autoridad visible funciona mucho mejor para todos. Eduardo sabe exactamente cuál es su lugar y puede comportarse apropiadamente. Carmen sabe exactamente cuánto valora mi generosidad y puede agradecerla específicamente. Los nietos saben exactamente quién es el jefe de la casa y pueden respetar esa autoridad. Don Aurelio, me dijo Eduardo la semana pasada, gracias por darme otra oportunidad después de haber sido tan irrespetuoso. ¿Otra oportunidad de qué, Eduardo? De vivir en su casa con respeto, de ser parte de esta familia sin confundirme sobre mi lugar, de aprender lo que significa ser un buen yerno que agradece en lugar de reclamar. Ha pasado un mes desde que Eduardo me echó de mi propia casa. Un mes desde que rogó de rodillas que volviera porque se dio cuenta de que sin mí no podía manejar nada. Un mes desde que aprendió la diferencia entre vivir en una casa y ser dueño de una casa. ¿Sabes qué aprendí durante este tiempo? Que a veces hay que irse para que la gente entienda lo que uno vale, que vivir gratis no da derechos de propiedad, que la generosidad mal entendida puede crear monstruos de ingratitud. También aprendí que los límites claros hacen relaciones más sanas, que el respeto se enseña con acciones, no con palabras, que una crisis temporal puede corregir años de confusión sobre roles familiares. Eduardo ya no se confunde sobre quién es el jefe en mi casa. Carmen ya no da por sentado todo lo que hago para mantener el hogar. Los nietos están creciendo con claridad sobre jerarquías familiares y agradecimiento. Don Aurelio, me dijo Eduardo la semana pasada, gracias por darme otra oportunidad. ¿Otra oportunidad de qué, Eduardo? De ser un buen yerno, de vivir en su casa con respeto, de ser parte de esta familia sin confundirme sobre mi lugar. Hoy, cuando me levanto cada mañana en mi casa, sé que soy respetado como el dueño, valorado como el sostenedor, agradecido como el generoso. Ya no hay confusiones sobre quién manda, ya no hay discusiones sobre derechos inexistentes. Eduardo me consulta las decisiones importantes. Carmen valora mi presencia. Los nietos reconocen mi autoridad. Es una familia que funciona sobre respeto mutuo y roles claros. Si tu yerno te echara de tu propia casa, ¿qué harías? ¿Te irías para enseñarle la lección como hice yo? ¿O buscarías otras formas de hacerle entender quién es el dueño? Contame tu perspectiva y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final lo que aprendí es que el respeto no se mendiga, se enseña, que la generosidad tiene límites y que a veces, para valorar lo que se tiene, hay que perderlo temporalmente. Los roles familiares claros no son autoritarismo, son la base de la convivencia armoniosa.